Voy a cargar el tema que está acá. Entender con el estudio más básico, más importante de la metodología para que podamos revisar. Un ratito, por favor, espérenme un ratito. Les decía, la radiografía de tórax es el estudio que ustedes tienen que pedir sí o sí si el paciente tiene síntomas respiratorios de larga data. Cualquier síntoma respiratorio de 2 semanas, un resfrío común no necesita una placa. Pero sí tenemos que pensar que la radiografía es el primer examen que tenemos que pedir para luego ir complementando con los siguientes exámenes. No es posible que los pacientes vengan a la emergencia y nosotros les pidamos tomografía de frente cuando tenemos un estudio de amplia utilización. Ahora tenemos incorporados inteligencia artificial a la lectura de la placa de tórax, pero la inteligencia artificial no puede saber más que el médico en teoría cómo se interpreta la lectura. Por eso nosotros hacemos tantos años de medicina. Entonces, recuerden que la radiografía de tórax va a ser una exploración, la más empleada para descartar cualquier patología pulmonar. Es muy importante que nosotros correlacionemos con la clínica. Por ejemplo, los pacientes que vienen a medicina ocupacional van a encontrarse con algún quiste, un quiste de hallazgo, un nódulo de hallazgo. Entonces, cuando el paciente tiene alguna lesión radiológica y no tiene síntomas, se llama hallazgo radiológico. Generalmente el paciente acude por dolor, por tos, por hemoptisis, por baja de peso, para que nosotros le podamos pedir una placa. Pero hoy por hoy las empresas hacemos un scan de medicina ocupacional donde se les pide obligatoriamente radiografías anuales a los pacientes justamente para hallar el cáncer en estadio 1, máximo en estadio 2 o los quistes pequeñitos y no tengamos las complicaciones que tenemos ahora. Es muy importante que ustedes lean la radiografía de tórax de una manera metódica para que puedan aprender y para que puedan entender e interpretar la placa de tórax, ¿no? Es muy importante entender además que no es necesario, si el paciente no varía en sus síntomas, no va a ser necesario radiografías secuenciales muy seguidas, ¿no? A veces pasa que no vemos la radiografía y le hacemos un día, 2 días, 3 días seguiditos y el paciente no cambia en sus síntomas. Entonces es muy importante saber cuándo pedir el control radiológico. Generalmente nosotros hacemos controles radiológicos al tercer día porque es el día en que valoramos la respuesta terapéutica. Podemos hacer al último día, el séptimo día, dependiendo de si es una neumonía o neumonía hospitalaria o algunos otros problemas, o si hay deterioro clínico progresivo, sí podemos hacerlo. Y nuestra radiografía final en neumonía será pues de 4 a 6 semanas cuando tengamos ya la resolución del cuadro. Con algunas excepciones de algunos gérmenes muy agresivos que necesitarían radiografías después de las 6 semanas para ver si ha sido secuela o resolución del proceso neumónico, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante también entender que la radiografía es un estudio importante para la evaluación preoperatoria de los pacientes, sobre todo cuando tengan una edad más avanzada, ¿no? En pacientes jóvenes sin síntomas podemos no pedirlo, sin embargo, como les decía, si nosotros sospechamos en un paciente fumador, en un paciente expuesto a biomasa o en un paciente que tiene otra patología, sí o sí tenemos la placa porque podemos hallar alguna otra enfermedad concomitante. Por ejemplo, paciente que viene de Sicuani, 30 años, tiene riesgo de tener quiste hidatídico si tiene perros, porque son zonas de alta endemia de quistes. Y aún no tenga síntomas, si yo lo voy a evaluar en la parte preoperatoria, yo tengo que pedirle una radiografía de tórax, ¿no? Es muy importante en el paciente que mi mamá ha tenido cáncer pulmonar, yo desde los 50 años me tengo que hacer porque hay una alta carga hereditaria del cáncer. O si tengo cáncer en otro órgano que metastatiza rápidamente a pulmón, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de hígado, cáncer de hueso que metastatiza a pulmón rápidamente, cáncer de próstata o cáncer de las gónadas genitales, metastatiza rápidamente a pulmón y nosotros tenemos que pedirle radiografías control seriadas a nuestros pacientes. Entonces, es muy importante entender que la placa de tórax es nuestro primer estudio y tiene muchas indicaciones para poder solicitarse.
Vamos a aprender a ver una buena radiografía. Cuando ustedes miren placas, si van a mirar más radiografías, mientras más radiografías sanas y normales miren ustedes, ustedes van a tener, van a poder identificar mucho mejor. ¿Ven mi mouse, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Ven el más que se mueve, no es cierto? Ya, entonces, miren, para tener una radiografía técnicamente correcta, primero tenemos que valorar que esté centrada. Para nosotros decir que está centrada, vamos a mirar las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales y el extremo proximal de las dos clavículas. Si el extremo proximal de las dos clavículas equidista de la apófisis espinosa, se dice que es una radiografía centrada. Entonces, si la placa está centrada, yo me echo a contar justamente cuántos espacios tenemos, porque normalmente una placa bien inspirada va a ser, ahorita lo vamos a mirar en otra imagen, de 6 a 8 espacios intercostales anteriores para que nosotros digamos que está adecuadamente inspirado. Entonces, la radiografía tiene que estar centrada, adecuadamente inspirada y el paciente tiene que estar parado. Quiere decir que la placa tiene que ser póstero-anterior. Yo no puedo valorar una radiografía correctamente cuando el paciente está echado y le hacemos una placa antero-posterior. Entonces, cuando nosotros demos una orden de radiografía, porque ustedes cuando se sienten conmigo a hacer consulta externa y yo les pida placa de tórax, no me van a preguntar ya qué incidencia le vamos a hacer, porque todas las placas de tórax a nivel internacional son póstero-anteriores. Ustedes tienen que poner radiografía de tórax póstero-anterior. Si nosotros queremos valorar algunas otras enfermedades, vamos a pedirle algunas otras incidencias que ahorita también lo vamos a ver. En toda placa de tórax tenemos que definir 5 densidades y es muy parecida a la tomografía. Tenemos la densidad gas, que es el aire que se ve y se va a ver negro. Todo lo que es negro es aire en el pulmón. Entonces, la densidad gas corresponde al aire que se encuentra en toda la vía aérea. Se puede identificar también tráqueas, bronquios y el parénquima pulmonar. La siguiente es la densidad grasa, que son los planos perialedaños hacia la parrilla costal. La densidad agua, que va a ser el mediastino y las venas, las arterias pulmonares van a ser todas esas líneas blanquecinas que vemos dentro de los campos negruzcos, que es la densidad gas. El calcio o el esqueleto tiene una densidad y la metálica es lo más blanco que se puede ver, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de las densidades evaluadas en la radiografía. Entonces, nosotros podemos tener radiografías postero-anterior, que es la estándar, una radiografía antero-posterior en pacientes crónicos o postrados crónicos que no se pueden sentar, los posoperados inmediatos de columna, los accidentes de tránsito, van a tener que ser antero-posteriores. Una placa lateral cuando queremos evaluar ángulos posteriores, la evaluación de retrocardíaca, cuando queremos evaluar también cuando queremos evaluar las lesiones retromediastinales y cuando queremos evaluar diafragmas, podemos complementar a la radiografía posterior-anterior la radiografía lateral. Hay algunas incidencias que son la lordótica y la expiración, que vamos a verlas acá. Entonces, la radiografía estándar, como les decía, es postero-anterior. El paciente tiene que, yo me imagino que a varios de ustedes le hacen hecho placa de tórax. Y el radiólogo nos dice, pegue su cuerpo hacia la placa y sus brazos haciendo una ala de mariposa y se pega y tome máxima inspiración para que yo dispare, para que nosotros tengamos una adecuada distensibilidad pulmonar y podamos valorar adecuadamente los campos pulmonares. Porque las radiografías expiradas, cuando los niños, por ejemplo, no toman el aire y no coordinan, o los pacientes que tienen trastornos mentales, es bien difícil valorar ilios pulmonares cuando la placa está expirada. Yo puedo tomarle la lateral, puedo tomarle la lateral derecha o la lateral izquierda dependiendo de qué quiero evaluar en mi paciente. Si tengo una fractura costal con contusión pulmonar, con derrame pleural derecho, le tomaré de lado la lateral derecha. Puedo tomarle una radiografía lordótica para evaluar ápices o una radiografía expirada profunda para valorar sobre todo neumotórax en ápices.
En algunos pacientes de la UCI que no se pueden echar, podría aprovechar y hacerle una lateral en decúbito al paciente, en decúbito, para valorar la dinámica del movimiento del líquido, porque yo puedo a veces tener algunas radiopacidades y no saber si es cúpula diafragmática, sobre todo en los grandes obesos, y tengo dudas, no puedo trasladarlo por el ventilador mecánico a una tomografía, no cuento con ecografía, yo puedo solicitar al paciente de repente una radiografía lateral para valorar alguna dinámica del movimiento de líquidos en los pacientes. Sin embargo, con el advenimiento de la tomografía y con el advenimiento de las ecografías que están ampliamente disponibles, ya algunas incidencias no las hacemos. Entonces, miren, esta es una radiografía de tórax. Esta es una radiografía de tórax normal. Si nosotros vemos la estructura de una radiografía de tórax normal, como les decía, aquí está la apófisis espinosa, el extremo proximal de las clavículas que se va a unir a nivel de T4. Generalmente entre la vértebra torácica 4 y 5 están los extremos proximales de las clavículas, centrada. Vamos a contar los arcos anteriores, que son estos. Entonces, chicos, ¿están viendo mi mouse? Sí, doctora. Ya, sí, está bien. Sigo entonces. No se duerman, ¿ah? Ya, entonces vamos a contar los arcos anteriores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adecuadamente inspirada. Estos de acá son los arcos posteriores. ¿Dónde está? Estos de acá son los arcos posteriores, ¿no? Se ven mucho más arcos posteriores que los anteriores, ahorita vamos a ver. Y entonces yo tengo que ver la burbuja gástrica. Esta es una radiografía centrada, una radiografía de tórax centrada, adecuadamente inspirada, póstero anterior. Pasamos luego a describir de afuera para adelante, que ahorita vamos a ver la metodología. Tenemos que ubicar la tráquea, los bronquios, los hilios pulmonares, la arteria, la rama inferior de la arteria pulmonar. Recordemos que en la silueta cardíaca del lado derecho vamos a ver nada más vena cava superior y vena acigos que están por allí superpuestas, la aurícula derecha y la vena cava inferior. Acá no se ve el ventrículo, solo se ve aurícula derecha y vena cava inferior. En la silueta cardíaca del lado izquierdo vamos a ver el callado de la aorta o el cono aórtico. Luego viene el cono de la pulmonar, que en algunos pacientes es bien prominente y podemos tener unos signos indirectos de hipertensión de arteria pulmonar como muy indirectos, porque aún la tomografía sigue siendo de manera indirecta. Y la radiografía baja sensibilidad, pero ya nos hace sospechar, pues si yo tengo cardiomegalia con cono de la pulmonar importante o prominente, yo tengo que mandarle al cardiólogo para confirmar mi sospecha, ¿no? Viene el callado de la aorta, el cono de la pulmonar y el ventrículo izquierdo. En algunos pacientes se ve en la orejuela de la aurícula izquierda, no en todos los pacientes, ¿no? Los campos diafragmáticos, ¿no? Y la burbuja gástrica. Entonces, esta es una radiografía adecuadamente tomada en los fetos. En las laterales, en la radiografía lateral es útil para valorar el espacio retromediastinal, sobre todo nosotros podemos valorar acá los derrames de mínima cantidad donde se ven mucho mejor acá, el mediastino, todo lo que es ilio con la tráquea, los grandes vasos, ¿no? Y siempre tiene que haber un espacio retroesternal de aireación, de tener aire, porque si esto está lleno, el paciente podría ser en los obesos, por ejemplo, se pierde este espacio porque se llena de grasa, o algunos tumores de mediastino. Las laterales nos ayudan para definir muy bien los límites del diafragma y las bases, el espacio retrocardíaco. Como les decía, cuando nosotros tenemos una radiografía adecuadamente inspirada, tenemos los arcos costales anteriores de 6 a 8 y los arcos costales posteriores de 8 a 10. Estos son los arcos costales anteriores. Nosotros podemos contar arcos costales anteriores o espacios anteriores, que es este, ¿no? Este sería el primer espacio, segundo espacio, o el primer arco costal, también podemos decirle. Y los posteriores, como les decía, a nivel de T4, T5, se unen el cuarto arco posterior
posterior y el quinto arco posterior, y de ahí vemos el tercero, el segundo y el primer arco se superpone casi entre el primer arco anterior y posterior, se superpone. Es bien difícil identificar y saber cuál de estos es el anterior y el posterior porque los dos se superponen, ¿ya? ¿Qué más tenemos que valorar? El índice cardíaco es muy importante porque la placa me va a permitir además ver si es que yo tengo ahí vamos a ver, si es que yo tengo una cardiomegalia. Entonces, vamos a tomar el índice cardíaco, podemos tomar en la mitad del mediastino, podemos hacer una línea continua o la mejor forma es hacer una línea desde la parte más ancha de la silueta cardíaca derecha hacia el medio, que a veces no coincide con la parte más ancha del lado izquierdo, ¿no? Sobre todo el diámetro torácico para que yo pueda decir que un índice, que el tamaño cardíaco está adecuadamente o está dilatado. Como les decía, las curvas, que ya lo hemos revisado. Ahora, el efecto de la inspiración es muy importante porque cuando yo inspiro, yo puedo ver mejor ilios y ver mejor los campos pulmonares. Pero cuando yo tengo una radiografía expirada en el mismo paciente, miren que se puede ver mediastino ensanchado y no se valora bien la arteria pulmonar ni el ilio. O falsamente indicar que este paciente tiene cardiomegalia o que tiene mediastino ensanchado y le hago una angiotomografía. Tengo que valorar, ver el tamaño del paciente. Si yo tengo un paciente obeso porque ellos hipoventilan per se, puedo decir, bueno, así podría ser su placa. Pero si tengo un paciente joven, longilíneo, que está en su adecuado peso, que no es obeso, yo tengo que lograr tener los 8 espacios intercostales para que pueda decir que está adecuadamente inspirado o expirada y no cometer errores en la lectura. Entonces, es muy importante que para la lectura sistemática de la radiografía empecemos de afuera para adentro. Voy a mirar caja torácica y voy a ver si hay alteraciones groseras, por ejemplo, enfisema, por ejemplo, obesidad. Se verá que también podría yo verlo acá. El diafragma es muy importante poder evaluarlo y ahorita vamos a hablar de diafragma, los espacios aéreos, porque generalmente los arcos costales no son horizontalizados. En los pacientes asmáticos, EPOC o que tienen enfisema pulmonar o atrapamiento de aire, los espacios se van a horizontalizar. Son ligeramente angulados e inclinadas los arcos costales. Vamos a valorar los cilios pulmonares, las estructuras vasculares, el mediastino para finalmente leer los campos pulmonares. Cuando nosotros revisamos la radiografía tenemos que empezar de la base. Entonces tengo que ver de la base todo lo que hay. Miren, por ejemplo, acá en esta radiografía, si yo valoro los campos, acá yo tengo enfisema, porque yo tengo aire en el tejido celular subcutáneo de mi paciente. Entonces yo tengo que ver ese enfisema y además tengo que valorar, así como están las flechitas, desde abajo, cruzar, volver a valorar el otro campo, valorar de manera continua y recta, valorar toda la continuidad del diafragma. Miren cómo acá hay aire subdiafragmático que no le corresponde, probablemente un posoperado que tiene neumoperitoneo. En un posoperado generalmente se ven así, miren cómo se ve. Entonces yo tengo que hacerle el reborde de la silueta a nivel de los mediastinos, tengo que ver todas las pleuras a nivel de todo su reborde, los campos pulmonares, seguir comparando uno por uno y luego comparar ápice derecho con ápice izquierdo, la parte de lóbulos superiores con lóbulos superiores, la parte media y la parte final, para que yo pueda lecturar una radiografía rápidamente y no se nos pase, ¿no? Otras incidencias que son muy importantes son las radiografías oblicuas, que nos van a permitir ver las fracturas costales que no los vemos y también algunos artefactos o algunas lesiones pulmonares que podamos tener. Entonces, cuando yo tengo un accidente de tránsito, yo no solamente voy a pedir una radiografía, si tengo un hematoma en mi pared torácica o una escoriación, yo puedo pedirle además unas radiografías oblicuas y laterales. La oblicuo no es exactamente la misma lateral, la incidencia es un poquito. Yo puedo pedir oblicuas o
unas laterales o incluso las dos. Quiero que me tomen la lateral, la postero-anterior y la oblicua del lado derecho, digamos. Entonces ya el radiólogo nos hace las incidencias que nosotros queremos y le vamos a pedir a nuestro paciente. Porque no siempre es fácil, se puede identificar las fracturas costales, pero en las placas oblicuas sí es mucho mejor identificar cuántas fracturas costales tenemos. Entonces, recordemos que nuestra incidencia básica va a ser la postero anterior, su complemento las laterales, algunas incidencias, como les decía, las oblicuas, también nos permiten ver ilios pulmonares, pleura y parrilla costal. La lordótica y en expiración nos van a permitir ver sobre todo vértices pulmonares, y en decúbitos laterales o decúbito echado y lateral para algunos pacientes que ya les decía. Entonces, por ejemplo, la lordótica me va a permitir lo que yo acá no puedo valorarlo bien. Yo le pido en una posición lordótica al paciente y puedo valorar mejor ápices, ¿no? Las radiografías oblicuas que me van a permitir ver, valorar bien un poco la vía aérea, la parte de los ilios y también la parte de las pleuras, ¿no? También me van a, miren cómo se ve mucho mejor los arcos costales para poder identificar en algunos pacientes que tienen fracturas costales, sobre todo en los arcos anteriores y posteriores, que no se identifican muy bien en los cestos. Bien, además tenemos que evaluar las partes blandas extrapulmonares, como son las mamas en el sexo femenino. Por ejemplo, acá tenemos dos lesiones nodulares y si yo no estoy atenta a que es mujer y que tiene un compromiso bilateral, yo puedo diagnosticarle un nódulo pulmonar al paciente y pedirle falsas tomografías, ¿no? Entonces, en las pacientes mujeres, sobre todo, evaluar también la presencia de los pezones, y sobre todo algunos otros artefactos, como por ejemplo las siliconas en algunas pacientes femeninas. Entonces, ¿qué vamos a valorar en el pulmón? Después de ver todo el componente externo de la placa de tórax, ahora vamos a ver qué quiero yo valorar en el pulmón. Tiene el espacio aéreo pulmonar, se debe ver, como ya les dice, de una estructura negruzca. Tengo que ver condensaciones, tengo que ver si hay atelectasias, si hay un hemitórax opaco, nódulos y masas, lesiones intersticiales, tal vez cavitarias y quísticas, calcificaciones o si tiene mucha hiperclaridad pulmonar. Entonces, cuando yo veo una radiografía así, después de haber lecturado la parte periférica, después de ver si está centrado y el paciente está PA, la placa de tórax, y está adecuadamente inspirada, paso a leer mis campos pulmonares. Después de mis campos pulmonares voy a ver acá, por ejemplo, mi placa de tórax dentro de la estructura vascular. Miren cómo son infiltrados blancos, se ve blancos, algodonosos. Yo este infiltrado le puedo llamar un infiltrado alveolar en parches difuso a predominio de lóbulos inferiores o de tercios inferiores, con escasa de repente por acá obturación de ángulo, bueno, aunque no totalmente está obturado, pero, o puedo decir una radioopacidad heterogénea con infiltrados alveolares difusos en parches, ambos campos pulmonares. Por ejemplo, en relación, esto podría ser una neumonía severa multilobar, podría ser en algunos pacientes que, por ejemplo, todo lo que es blanco en el pulmón y concentraciones es neumonía. De ahí que puede ser neumonía vírica, neumonía micótica, neumonía tuberculosa, va a depender del germen que le da y de mi sospecha clínica. Pero yo en este tipo de pacientes con pulmón blanco también puedo ponerle un distrés respiratorio del adulto, porque un criterio para distrés respiratorio son tener múltiples infiltrados pulmonares o pulmones blancos en la placa de tórax. Luego, cuando yo quiero valorar atelectasias, tengo que saber. Hoy día mi residente me preguntaba en un infiltrado acá, tenía una radiopacidad marginal así. Entonces me decía, doctor, esta es una atelectasia. Yo le digo, no puede ser una atelectasia, es una condensación. ¿Por qué? Porque las atelectasias, cuando se obstruye una rama bronquial, tiene una presentación. Son así, triangulares, de base periférica a nivel subpleural. Y, o sea, no puedo tener una atelectasia recta.
tengo que tener una disposición bronquial de un segmento para que yo pueda hablar de una atelectasia, ya sea del lóbulo superior derecho, ya sea del lóbulo medio que se ve justamente al costado del corazón y cuando yo le hago la lateral veo esta imagen, de los lóbulos inferiores, ya se ve un compromiso más sentado sobre el diafragma. Y del lado izquierdo tengo una atelectasia, también las atelectasias del lado izquierdo sí son, sobre todo las de lóbulos superiores segmentarias, son a nivel de, de todo el ilio, a nivel de todo el ilio, con una gran afectación cuando las valoramos en las laterales, y también los de lóbulos inferiores de triangulares de bases a nivel de los diafragmas, ¿no? Luego voy a tener un patrón intersticio nodular. Recuerden que yo puedo poner acá un patrón nodular, infiltrado nodular difuso con pérdida de la silueta cardíaca, infiltrado alveolo nodular, porque acá se ven más blancos, no solamente nódulos. Y cuando yo tenga algunas líneas, puedo decirle incluso algunos infiltrados reticulonodulares. En este caso particular es un infiltrado alveolo nodular difuso con confluencia en base del pulmón derecho, del hemitórax derecho y pérdida de la silueta cardíaca. Probablemente en relación a unas tumoraciones, un histoplasma también me puede dar así, una tuberculosis nodular también me puede dar así. Cuando nosotros vemos líneas e infiltrados reticulares, que podría ser netamente de la fibrosis, o cuando yo tengo aumento del ilio, yo puedo definir como líneas A o B de Carle, sobre todo en la insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca se ve un ilio prominente, ilio fugal, ya no llega a la periferia. Cuando nosotros vemos infiltrados en la periferia, hablamos un poco más de fibrosis. Cuando vemos infiltrados iliofugales, podemos hablar de patología cardíaca o incluso de algunas colagenopatías en alas de mariposa. Más infiltrados, acá yo puedo tener un infiltrado alveolo reticular, hay algunos parchados blancos con algunas líneas. Acá hay más líneas, podría decirse también reticular y con consolidaciones en parches, un pulmón que no tiene infiltrado, un pulmón que tiene mayor infiltrado y si vemos son infiltrados nodulares, podría decirle incluso alveolo nodulares en la radiografía de tórax de los pacientes. Si yo veo solo líneas y no hay consolidaciones, podría tratarse de un EPID, pero recuerden que algunas fases del EPID hacen neumonía organizada criptogénica que se confunde con la neumonía y para eso es mi tomografía. Yo tengo que valorar posteriormente a los infiltrados también los ilios, ¿no? Cuando yo veo ilio, la arteria pulmonar, la rama inferior de la arteria pulmonar, del lóbulo medio y del lóbulo superior. El ilio izquierdo está un poquito más arriba del ilio derecho, más o menos 1 centímetro o 0.5 centímetros por encima del ilio. A veces es más prominente con la rama inferior del lado izquierdo, pero es difícil valorar netamente la patología iliar. Esta es la rama inferior de la arteria pulmonar, que es la que más reconocemos, y luego son ilios. No siempre podemos valorarlos adecuadamente, ¿no? Yo puedo tener edema en alas de mariposa, iliofugales, lo que les decía, ¿no? Yo puedo tener una gran dilatación de mis vasos y luego tener mayores infiltrados en alas de mariposa, como por ejemplo lo vemos acá en algunos pacientes que tienen hemorragia alveolar difusa o mucho más compatible con un distrés respiratorio del adulto. Puede ser esto vemos en traumatismos severos, en pancreatitis, en neumonías cerebral virales, sobre todo rápidamente evolutivas en los pacientes que obviamente van a requerir ventilador mecánico. Yo puedo tener un aumento severo de la vasculatura, sobre todo en hipertensión pulmonar, en el síndrome hepatopulmonar con neovascularización en los pacientes cirróticos. También puedo tener una hipervasculatura en muchos de ellos, en falla cardíaca derecha. Una disminución severa de la vasculatura, por ejemplo, en el tromboembolismo pulmonar bilateral, con zonas hiperclaras, con áreas de enfisema pulmonar severo, hiperclaro y también hipovascularizado a veces. Como les decía, los diafragmas
Vamos a valorarlos en toda su longitud. Vamos a ver la base del corazón, el diafragma, ¿no? El diafragma derecho está cuando yo veo la placa lateral, el diafragma derecho está por encima del diafragma izquierdo. Es muy importante hacer el recorrido de los dos diafragmas. A veces cuando no hay cámara gástrica y el diafragma está elevado, yo no puedo definir bien si hay una consolidación acá o un derrame y ver el nivel exacto donde está el diafragma. Luego voy a valorar cisuras, que puedo valorar la cisura mayor o la cisura menor, que definen los lóbulos. Miren cómo más o menos segmentariamente, aunque no está bien definido, porque no siempre las cisuras es fácil identificar, yo puedo valorar la división del lóbulo superior derecho con el lóbulo inferior derecho e incluso la división del lóbulo medio. Y el lóbulo superior izquierdo, que recuerden que es el ápice superior y língula, y el lóbulo inferior que se ve netamente en las bases. Cuando yo veo la lateral y quiero evaluar las cisuras, la principal cisura que se ve es la cisura mayor, que corresponde, se sobrepone en los dos pulmones. La cisura menor, la parte del lóbulo medio y la parte del lóbulo superior derecho, que también se me sobrepone hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces, miren cómo el diafragma izquierdo y luego el diafragma derecho para poder valorar en las laterales de los pacientes, ¿no? Entonces es muy importante para que yo lea una placa de tórax, tenga que ver qué segmento radiológico está afectado, cómo está su proyección, está postero anterior o antero posterior, el paciente está de pie o de cúbito dorsal, la penetración que antes se leía, si la placa estaba muy penetrada o no, muy impregnada, la simetría, el esfuerzo inspiratorio con los espacios costales, el sexo, puedo definirlo, sobre todo en adultos. La caja torácica va a valorar los tejidos blandos, el esqueleto, el mediastino y los campos pulmonares. Entonces, hasta ahí. ¿Alguna pregunta de la lectura sistemática de la placa? No, doctora, todo claro. Muy bien. Ahora vamos a hacer unos ejercicios, unos pequeños ejercicios con ustedes, porque la idea es que yo no hable, sino ustedes hagan. A ver, doctora, ¿tienes mi lista? Al azar, ¿ya? Espérenme un ratito. No, espérenme. Ya. A ver, Brian. Brian, ¿está presente? Sí, doctora, buenas tardes. Presente. Hola, Brian. ¿Ya has llevado neumología? Sí, doctora, con el doctor Chumbiraico. Con el Semiología respiratoria, sí. Ya, semio. Está muy bien. Se ha perdido mi... Minuto para observar, por favor. Ajá. Ya, Ya. Todos observen. ¿Ya? A ver, primero es una placa posterior-anterior. En este caso estábamos viendo que estaba bien centrada por las apófisis espinosas vertebrales y la porción proximal de las clavículas que están equidistantes. Luego vamos a poder observar en la parte externa que no hay ninguna alteración, no hay enfisema. Y ahora vemos la parte de la base. Aquí, por ejemplo, se puede observar en los ángulos costodiafragmáticos derecho e izquierdo no se encuentran visibles. Por otro lado, tampoco se encuentran los ángulos diafragmáticos derecho e izquierdo, tampoco se encuentran totalmente no visibles. Y bueno, dentro de esto tenemos una superposición de líquido, sería en este caso en el hemitórax. ¿Cómo la leerías? ¿Cómo la leerías? Lo leería como... Esas imágenes que están acá sombreadas de verde, acá, todo esto, ¿cómo lo definirías en tu lectura de placa? Pues no, está muy bien tu apreciación diagnóstica que tú me dices que hay líquido, entonces le pones derrame pleural. Pero ¿cómo es?
ese caso sería eh, como, a ver, ¿cómo sería? Claro, Si es como blanco, radiopacidad en este caso, ¿no? Radiopacidad, ajá, eh, una radiopacidad homogénea, heterogénea. en este caso es homogénea, del emitórax Ya, derecho, mitad homogénea inferior, ujú, en tercio inferior tercio de inferior del emitórax emitórax derecho, derecho, ujú, ¿no? y Y en la base de emitórax del izquierdo. emitórax, ¿Cómo se claro, llama esto que estoy señalando? con el puntero, doctora, a ver, Ajá. ¿Cómo se llama esa curva? curva de Damasceno, ¿Cómo se llama no, esa curva? Con curva de Damasó, ajá, Damasceno, ¿no es ujú, cierto? Es una sí, radioopacidad homogénea que obtura ángulos en tercio inferior y va en tercio inferior derecho y base derecha, ¿no? Ya, Jaira, sí. que estás levantando la manito. Gracias, Brian. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya tenemos esta radiopacidad. ¿Qué más me interesa saber en esta placa? Doctora, quizás podría ser a predominio de mi tórax derecho y Aperimentoras también se derecho, ¿qué podría más? ver un infiltrado nódulo alveolar. Pero podrían ser hilios, ¿no? Tal vez algunas líneas, ¿no? O Ujú. prominencia ciliar le decimos también a esto, ¿no? El infiltrado, o sea, sí hay Mm, prominencia ciliar y tal vez algunas calcificaciones, ¿no? Iliares que vemos acá, calcificaciones. ¿Qué más? ¿Qué te parece mediastino? ¿Cómo te parece el mediastino? ¿Estaría nuestro índice Podría cardíaco así ser bien? sí podría darnos una pseudocardiomegalia. Sí, no se Mm, pierde, se depende de pierde la silueta cardíaca, pero miren Ujú. que hay un ligero desplazamiento del mediastino, a pesar de que la tráquea está tortuosa hacia ese lado, pero la base está un poquito desplazada, tal es así que, miren, mi corazón nunca llega casi hasta este final. O hay un ensanchamiento del mediastino o hay un ligero desplazamiento, que no lo definimos bien porque no se ve la silueta cardíaca, con pérdida de la silueta cardíaca, ¿no es cierto? En relación a un derrame pleural. Muy bien, Diana. A ver, para hacer ejercicio. ¿Qué enfermedades, Diana, me causarían derrame pleural bilateral? ¿Culpa de quién sería? ¿Culpa pulmonar o sería extrapulmonar? Sería extrapulmonar, doctora. Y una insuficiencia cardíaca, doctora. Podría ser falla cardíaca, muy bien. ¿Qué otro diagnóstico? Si no es Eh, corazón, podría ser, bueno, también podría ser pulmonar. ¿qué? ¿Podría ser qué? Pulmonar. Ya, una neumonía. Pero las neumonías generalmente no son bilaterales, ¿no? Cuando es derrames bilaterales le echamos la culpa al corazón. Sofía, Angélica, ¿a qué más le echamos la culpa? A ver, Yorka. Am, A ver, Sofía, eh, Sofía primero. A ver, Sofía. Doctora, como decía mi compañera, o es el corazón o es el pulmón también, creo. Ya, Yorka, ¿qué Mm, dices tú? También podría ser por problemas de síndrome nefrótico. Renales, sí. Ajá, renales, ¿qué más? Hepático O también. también hepáticos. eh, Ajá, hepáticos. Urinarios. Un ratito, espérenme, chiquitines, un ratito. Entonces, sí, los derrames bilaterales son generalmente corazón, culpa de la albúmina, ya sea por renales o hepáticos. ¿No es cierto? Eso es muy importante. Siguiente placa. Doctora, disculpe, ¿y cuál sería el diagnóstico en este caso? Derrame Perdón. pleural bilateral. Ahí sí tenemos que buscar todo lo demás para ver qué más hay. Gracias, doctora. ¿Se ve acá mi placa que estoy proyectando o se ha congelado? Sí se ve, doctora. Sí, se ve, Ya, doctora. sí se ve muy bien. Lo que pasa es que como me sale el nombre en otro lado, muy bien. Paola, Paola Daniela Espinosa. A ver, ¿qué te parece esta placa?
¿Cómo la Bien, leemos? Ya. Solo para no olvidarme, chicos, cuando yo tengo las escápulas por fuera de los campos pulmonares, también estoy hablando de una radiografía parada, porque si el paciente está echado, las escápulas están en medio de los campos pulmonares. A veces en los gorditos no se ve la burbuja gástrica y no puedo definir claramente si está parado. Pero si mi escápula está por fuera, tengan la plena seguridad que he hecho una maniobra para sacar la escápula. Porque si estuviese PA, no hay cómo sacar la escápula del campo pulmonar, ¿ya? Si es que está echado el paciente. Muy bien, a ver, léeme, Paola. a ver, bueno, es una radiografía en AP. AP sería, a ver, mírala bien. O sea, No, AP significa que es antero-posterior y el paciente está echado. echado. Ajá. ¿Este estaría echado? No, doctor. Es PA, entonces postero anterior. Sí, espera. Ya, postero anterior. Sí, bien. Es una radiografía posterior anterior. Está bien centrada. No, al parecer ha hecho alguna maniobra porque una clavícula está superior a la otra. Eh, Sí, ligeramente um, rotada, podemos decir, ¿no? Ligeramente rotada. ¿Ya? bueno, podemos ver lo que es la silueta cardíaca. A ver. Bueno, primero empezamos con lo que es la pared del tórax. No notamos algún tipo de alteración, enfisema, eh, etc. Hola, se te ha ido el volumen. Pared externa, es que no se te ha escuchado. Ya, ahora sí se escucha. A ver, Aisha Alejandra. Ya, a ver, Aisha. Continúo desde donde estaba mi compañera. Ok, en las paredes del tórax no se ve ninguna irregularidad. Con respecto a la inspiración, también se encuentra bien inspirado. Que en el ápice del pulmón derecho se podría ver una radiopacidad que está en forma triangular, que podría ser una telectasia, doctora. Ya, ¿cómo le defines esa radioopacidad? Una radioopacidad homogénea, heterogénea. Homogénea, doctora. Sí, casi homogénea. ¿Cómo está la tráquea? Está ligeramente desviada, doctora. Que tracciona la tráquea hacia el mismo lado, no está desviada hacia el otro lado, está traccionando, que tracciona la tráquea. ¿Cómo está el volumen pulmonar derecho en relación al izquierdo? Está disminuido. Está un poco disminuido, ¿no? Entonces es una radioopacidad lobar. Todo el lóbulo superior derecho está tomado porque miren cómo allí estamos viendo ya ese abombamiento. No sé si ven mi mouse. Este abombamiento de acá habla de que es la cisural y toda es una radioopacidad lobar de todo el lóbulo superior derecho que tracciona la tráquea y hace disminuir. Efectivamente, podría ser una atelectasia del lóbulo superior. Si yo quisiera sospechar mi patología, Alison Almendra, ¿qué le pondría al paciente? ¿Qué diagnóstico le pondría? A ver, Alison Almendra y André Edu Peláez, ¿qué diagnóstico me ponen a este paciente? ¿Qué sospecharían? Sí, la doctora lo dijo, es una... Puede ser un tumor que esté generando la atelectasia. Sí,
Generalmente son obstrucciones bronquiales por tumoraciones con condensación. En algunos pacientes que tienen neumonía aspirativa, por ejemplo, los viejitos que se aspiran pueden hacer neumonías lobares y condensación total como diagnóstico diferencial. Pero nuestro primer diagnóstico, porque no hay otros infiltrados alveolares, este parece ser un infiltrado limpio lobar. Generalmente obstrucciones tumorales nos producen, generalmente, ¿no? Raramente en algunos pacientes que tienen atelectasias así lobares son neumónicos, porque tiene que haber otros infiltraditos alrededor, ¿ya? En los cestos. Muy bien. Doctora, Siguiente. ¿también podría ser una fibrosis quística? La fibrosis quística, doctora, nos va a tener infiltrados reticulares e imágenes areolares. Te voy a conseguir una imagen para que nosotros podamos verla después. ¿Ya? Muy bien. Ahora sigamos con nuestro ejercicio. Angie Urpi Peralta. Sí, doctora. Presente. Ya, Angie, contigo vamos a hablar del siguiente. Este de acá. ¿Qué te parece? En este caso sería, bueno, vemos una placa de tórax de proyección postero-anterior. Sí, posterior anterior porque la escápula está por fuera. Ajá, porque también las clavículas están. Sí, bueno, lo que podríamos observar en este caso es que hay como que una masa en el mediastino próximo. Sí, una masa sería, doctora, o una radioopacidad mediastinal podría ser. Ajá, ¿cómo lo lees? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lo lees? Una radioopacidad. Homogénea en este caso, sí. Homogénea será bien blanquito, porque tiene imágenes, también imágenes más negritas, por acá algunas calcificaciones. Entonces, doctora, sería una radiopacidad heterogénea entonces. Radiopacidad heterogénea, ¿cómo están los bordes? ¿De bordes definidos? No, de bordes indefinidos sería. No, pero sí se ve todo el borde. Sí, Cuando se habla realmente. de borde irregular, es un borde irregular, pero de borde definido. De borde definido. Cuando nosotros no vemos muy bien el borde, al menos en el área pulmonar está definido, pero en el área mediastino no está bien definido. Incluso miren cómo desplaza la tráquea y comprime un poquito bronquio, ¿ven? No se define muy bien, pero para el área pulmonar, de bordes irregulares, poco definidos, podríamos decir. Por una parte está definido, por una parte. Cuando no se define los infiltrados, a veces son entre el aire y el sólido no se define bien, ¿no? Entonces es una radiopacidad en el ilio superior derecho, hacia una radiopacidad heterogénea ilio superior derecho, de bordes definidos hacia el parénquima pulmonar, pero no tan definidos hacia el mediastino, con un poquito, incluso si vemos la luz bronquial acá comprometida, en relación a una masa pulmonar, como lo dijiste, ¿no? Que podría ser tumoral netamente, ¿no? Cierto. Muy bien. Ya, vamos a ver la siguiente. También. Bueno, aquí estamos haciendo ejercicios. Ustedes son los que tienen que leer. Ustedes se tienen que equivocar ahora. No le tengan miedo a hablar. Ustedes son los que tienen que hacer. Cecilia del Pilar. Cecilia y Caroline Pérez, vayan leyendo las dos, la plaquita, para que aporten, por favor. ¿Qué te parece la placa? A ver, Ya, doctora, se puede ver o visualizar una radiografía postero-anterior que está, sobre todo, tiene una buena inspiración porque se ven las casi 8 costillas
en el lado o en el hemisferio pulmonar izquierdo se logra ver un dispositivo cerca a la Es un entre marcapaso, ¿no? Ese es un marcapaso. y en la parte superior del hemitórax izquierdo se ve una radioopacidad homolateral. Radioopacidad sería blanco. Tú quieres leer ¿no es cierto? Sí, radiolucidez. Radiolucidez o hiperclaridad. Ajá. ¿Qué más? Se podría allá. Doctora, sobre todo esto podría ser no podría ser una cavidad. Un neumotórax, doctora. Ajá, un neumotórax, ¿no? Carola, ¿quieres aportar algo más? Bueno, doctora, como ya lo había mencionado mi compañera, se trata de un neumotórax del lado izquierdo del hemitórax izquierdo, ya que se ve una radiolucidez en el lóbulo posterior izquierdo. Además de que también, bueno, hay un ligero desplazamiento del mediastino. Es muy ligero y bueno. Y aparte, ¿Tú estás de acuerdo con que es una placa de tórax AP o PA? A ver, analízala bien, ¿cómo están las escápulas? Yo tendría mis dudas, no estoy tan segura de que es PA. No tiene burbuja gástrica, miren, debajo del diafragma. Y la escápula no está totalmente por fuera. No sé si ven la delimitación, está casi en pulmón. ¿No? Entonces, yo tendría mis dudas de ponerle PA. Ahí nosotros tendríamos que valorar bien ese tema, ¿ya? Sobre todo secuencialmente. Si es el neumotórax, recuerden que no solamente está en el lóbulo superior, miren que también se dibuja acá una línea azul. Este es el pulmón atrapado que decimos, ¿no? Es un pulmón colapsado, atrapado, y como no tiene tubo, todavía no podemos hablar si es que va a expandir. Miren, esta es la pleura, con engrosamiento pleural, ¿no? Por eso se ve así, no se ha colapsado bonito como un muñoncito así. Tiene un engrosamiento pleural, hay una parte de pulmón que está ahí y no totalmente está colapsado. Quiere decir que hay un engrosamiento pleural o algunos tractos que lo tienen pegado por algunos sectores hacia el pulmón. Muy bien, Caroline. Si nosotros vemos un neumotórax así, ¿qué tratamiento le diéramos a nuestro paciente? A ver, para ir haciendo ejercicios. ¿Qué le queremos dar de tratamiento? Es un neumotórax grande, ¿no? Hay una fórmula para hallar el neumotórax, pero por lo menos acá, como va hasta la base, es casi 50% del pulmón, ¿no? Entonces, Cecilia, ¿qué le diéramos a nuestro paciente con neumotórax? Doctora, sobre todo podríamos hacer una punción, doctora. ¿Una punción con qué? Con aguja y le metemos más aire. No, a ver, ¿quién entonces... levanta su manito? Se le pone un drenaje, un catéter, un drenaje pulmonar con tubo de drenaje o con un catéter y le sacamos el aire con un sello de agua, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo. Bien, para Cristian Béjar y Diana Lady Rosas va a ser nuestra siguiente placa. Ajá. A ver, esta placa. Cristian.
¿Cómo la definimos esta? Cristian Béjar y Diana Lady Rosas, ¿están? Sí, doctora, estoy revisando la placa. Ay, ay, ay. Contesta pues siquiera. Hola, doctora, dime. Tal vez puede estar comenzando. Ya, Diana, vamos, empieza. Ya sería una radiografía de tórax, que, a ver, sería póster anterior, doctora. Ya. Con relación a la línea media, no se ve muy bien la parte de las hipófisis espinosas, pero pareciera que está centrada, aunque no tanto, la verdad. Ligeramente rotada, ¿no? Ligeramente rotada. Con relación al tejido subcutáneo, no se ve alguna alteración. Al parecer es un varón, ¿no? Porque no se ve el reborde de las mamas. Sí, yo creo que sería, no se ve ninguna fractura a nivel de las costillas, ni algún aparato externo. Con relación a la inspiración, no se logra ver bien en la parte inferior de los hemitórax. Hay una radiolucidez, pero al parecer sí está bien inspirada porque hasta donde veo hay más o menos 6 costillas. Pero puedes contar las que más se ven, las posteriores. Esta sería la quinta, la sexta, la séptima, la octava, novena, décima, 11 y 12, ¿no? Sí está. Ya, gracias, doctor. Ya, eso sería, creo, con relación a la parte externa. La parte interna, con relación al pulmón, sí se ven los ángulos costodiafragmáticos, aunque el del lado izquierdo se ve un poco más abajo que el del lado derecho, ¿no? Ya, con relación a los ilios, sí se ve, aunque del lado derecho se ve más una radioopacidad a nivel del lóbulo superior. ¿Ese de acá? No, perdón, el del lado derecho, doctor. ¿El lado izquierdo? Izquierdo. Ah, sí, perdón, izquierdo. Izquierdo. Ya, el lado izquierdo. ¿Qué tipo de radiopacidad le ponemos acá? Podríamos decir una radiopacidad heterogénea. Heterogénea, muy bien. Heterogénea, sí. Su ubicación, radiopacidad heterogénea. En los lóbulos, en la parte superior, en el lóbulo superior. O podemos decir 2/3 superiores de mi tórax izquierdo, ¿no es cierto? ¿Y cómo va la tráquea? La tráquea está traccionada hacia el lado derecho. Con ligera tracción, ¿no? Muy bien. Cristian, ¿qué más quieres aportar? Muy bien. Doctora, bueno, gracias a la radiopacidad tampoco se puede delimitar bien la silueta cardíaca. Exacto, no se delimita bien mediastino y silueta cardíaca. Ajá, muy bien, ¿qué más? Además de ello, doctora, creo que la radiografía está sobreexpuesta también un poco. Exacto, está sobreexpuesta, ¿no? Porque no se ve muy bien el parénquima pulmonar de ambos lados, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Y en relación a qué podría hacer, si yo no tengo la tomografía de la siguiente imagen, ¿qué podría yo decirle a esto? Una neumonía, doctora. Sí, podría ser una neumonía. Todo lo que es blanco en el pulmón y el paciente tiene todo sigue siendo neumonía para nosotros. Pero de ahí podría ser, como les decía, por gérmenes o según evolución, porque una neumonía que no resuelve con una radiopacidad heterogénea de bordes no se define. Acá, por ejemplo, es bordes no definidos, lo que constábamos la otra vez con la compañera. Acá no se define cuál es el límite. ¿Cuál es el límite entre la radiopacidad y el pulmón? Es heterogéneo. Esto es un borde no definido, a diferencia del otro borde que sí lo seguíamos. Cristian, y en la siguiente imagen que vamos a ver,
de este mismo paciente, ¿qué podrías decirle que es esta lesión tomográfica? Acá, ven mi mouse, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos decirle? Doctora, se refiere a la tomografía, ¿verdad? Porque no Ajá, logro. a la tomografía. ¿No ves la tomografía? Sí, sí la veo, pero no vi la parte que señaló. Esta parte. ¿Ves mi mouse? Ah, no, doctora. ¿No se ve mi mouse? Entonces en el otro lado. A ver, acá ves mi mouse. Sí, ahí sí se ve. Ya, ahí. Doctora, creo que vendría a ser una masa que está traccionando la tráquea también. Ajá, en relación a una masa pulmonar heterogénea. Miren, contenido líquido y contenido. Esta es una tomografía con contraste. Se define bien el mediastino. Es una masa pulmonar de contenido heterogéneo. A pesar de que acá se ve el borde definido, en la placa no se ve el borde definido, ¿no? En relación a una masa tumoral que tenemos ahí. Pronto le va a hacer atelectasia al paciente, ¿no? Muy bien, chicos. Doctora, también se aprecia un derrame en la tomografía. Sí, muy bien. Un derrame que no se evidencia acá. Le haríamos la lateral o de repente así en otro momento, como es un derrame mínimo, que de repente no se puede valorar, ¿no? Este es el cono de la arteria pulmonar. Muy bien. Bien pequeñitos. A ver, siguiente. Ay, es que tengo que estar yendo hacia el otro lado a ver el nombre. Yanela, Nicole e Ingrid Yasmín. A ver, Yanela, Nicole e Ingrid Yasmín. ¿Qué les parece esta mi placa? Sí, doctora. Buenas tardes. Bueno, la primera placa que nos muestra el lado derecho, podemos observar que es una placa de póster anterior, debido a la, bueno, están equidistantes, ¿no? Tanto la apófisis espinosa con las clavículas. Respecto al tejido subcutáneo, no se observa alguna alteración. Asimismo, respecto a la inspiración, sí podemos ver una buena inspiración, asimismo también una buena penetración. Respecto a los pulmones, podemos ver una radiopacidad, en ambos pulmones una radiopacidad heterogénea. Podríamos mencionar que es un patrón reticular. Podría ser trama nomás, doctora. A mí me parece que es trama nomás, porque muchos pacientes vienen, los colegas le dicen fibrosis pulmonar. Si tú lo vas a leer como patrón reticular es una fibrosis, pero si te das cuenta, cuando es trama, llega hasta los 2/3 internos y el tercio externo está libre. Entonces no es reticular, es trama nomás. Podrías decirle con aumento de trama vascular. Ok, doctora, gracias. Con aumento de trama vascular. ¿Qué más vemos acá? ¿Qué más nos llama la atención acá? Yanela, Nicole, ¿qué te parece? A ver. En la radiografía lateral hay una radiopacidad. Primero en la póstero anterior, pero la lateral está facilita. Ya, en la póstero anterior, ¿qué más te llama a nivel de ese hilio izquierdo? Espérame, doctora, un minutito, vaya mirando bien. La doctorita mira este hilio. No tiene nosotros podríamos decirle prominencia iliar, doctorita, acá, porque acá no vemos nada, ¿no es cierto? Acá hay una prominencia iliar, vamos a decirle. Ahora, ¿qué te parece la lateral? Sí, doctora, parece que hay una radiopacidad heterogénea. Exacto, heterogénea. Está delimitada. De bordes definidos. Irregulares, pero definidos. Exacto, irregulares por acá más mal definido, pero por acá algo bien definido, ¿no es cierto? ¿Qué más? Y tenue infiltrado acácito, de repente, que no lo vemos normal, en la placa normal. Tenue infiltrado reticular acá, ¿no? Lineales, ¿no? Muy bien, vamos a ir a su tomografía. A ver, doctora, ¿qué te parece la tomografía?
justo, miren cómo acá cuando nosotros tenemos radiografías anteriores, el 25 a 30% del campo pulmonar no se ve. Si nosotros sumamos la radiografía, lo que es retrocardíaco no lo podemos valorar acá. Sumando la radiografía PA con la lateral, un 15% del parénquima pulmonar no lo vamos a ver claramente. Para eso le complementamos con la tomografía. Entonces, en la tomografía, doctora, ¿cómo la describimos? Dependiendo del tamaño, si es más de 3 centímetros, una masa pulmonar. Y justo está ilio basal derecho, habría que ver su segmentación, de repente ya es en segmentos basales, ¿no? Segmento 6 o los lóbulos superiores, el segmento superior de los lóbulos inferiores, ¿no? Y tiene compromiso perilesional, habría que ver la siguiente. Muy bien, estamos en placas, pero ven cómo ustedes están ya aprendiendo a leer todas las radiografías. Irene Almendra y Jacqueline Guañek. A ver qué les parece esta plaquita. A ver, Irene. Sí, doctora. ¿Doctora, me escucha? Sí, Jacqueline. Sí, doctora. Sería una placa de incidencia póstero anterior, porque las costillas, bueno, se aprecia más de, 8 arcos costales. Sería una radiografía centrada, ya que hay una, los extremos de la proximales de la clavícula son equidistantes con la apófisis espinosa.